Buenos días. Me han precedido cardiólogos, así que vamos a enfocar la presentación en ítems que ya han hablado ellos, pero con casos clínicos o cosas que nos pueden interesar específicamente a los anestesiólogos. Mis primeras palabras son de agradecimiento al comité que ha organizado este evento, que por lo que sé van a hacerlo en forma periódica. Es un inicio de un largo camino. Queremos hablar ahora sobre lo que es la evaluación preanestésica del paciente cardíaco para cirugía no cardíaca. Y la evolución de nuestra especialidad hace una evolución exponencial. Yo tengo 21 años de anestesióloga y la anestesiología hoy en día no es está a años luz de lo que yo encontré cuando me formé. De tal manera que en esta evolución hemos tenido que incorporar muchos conocimientos y todavía falta incorporar muchos más. Pongo a este médico jefe del servicio de la Universidad de Pensilvania porque él se adelantó a su época. Parece que no fue hace mucho que estuvo este médico, pero él lo que dijo fue lo siguiente. Él dijo que el manejo anestésico satisfactorio está determinado por la calidad de la atención, de la evaluación preanestésica y del cuidado postoperatorio. Fue el primero que englobó nuestra especialidad. De tal manera que eso que comenzó con un concepto vertido en una revista anestesiológica cuando nadie pensaba que era así porque estábamos solamente trabajando en el quirófano, es ahora lo que estamos haciendo. Somos los médicos del perioperatorio. He querido poner 2 slides de conceptos tomados textualmente de las guías europeas y manifiestan lo siguiente. La evaluación preoperatoria requiere una estrategia multidisciplinaria en la que participan especialistas en anestesiología, cardiología, hematología, medicina interna, neumología, geriatría y cirugía, por supuesto. Normalmente, dicen las guías europeas, cardiológicas europeas, porque los que han manejado en un primer momento y preocupado por este tema del paciente cardíaco para cirugía no cardíaca han sido los cardiólogos hace mucho tiempo. Dicen ellos, normalmente los responsables de este proceso son los anestesiólogos, por su experiencia y su conocimiento de las demandas específicas del procedimiento quirúrgico propuesto. O sea, eso es lo aceptado. De tal manera que cuando uno ve la mortalidad de los pacientes cardíacos para cirugía no cardíaca, hasta hace poco se decía que esta era alrededor del 5% o menor del 5%. En el último consenso europeo, ellos encuentran que la mortalidad en el paciente cardíaco para cirugía no cardíaca mayor, la morbilidad es del 2 al 3.5% y la mortalidad del 0.5 al 1.5. Quiere decir que el desarrollo, la tecnología hacen que las posibilidades para los pacientes de alto riesgo sean mejores. Todos sabemos más, conocemos más, manejamos mejor a los pacientes y esto disminuye la mortalidad. Si bien es cierto, de las enfermedades cardiovasculares, la más importante, la más frecuente es la hipertensión arterial en todas las series, en todos los hospitales, en todas las latitudes, indiferentemente a las curvas demográficas que tengan cada latitud, es la cardiopatía isquémica la que produce más morbimortalidad. Y la morbimortalidad está más presente en el postoperatorio que en el pre o intraoperatorio, como ustedes saben. De tal manera que les decíamos, los cardiólogos tienen años luz trabajando específicamente en este tópico. Las primeras guías americanas en relación a este tópico salieron en el año 96 y se han ido actualizando y mejorando en relación a la evidencia. Y la evidencia sale de estudios de todo tipo, pero un estudio para que sea realmente rico y preciso y de mayor luz, tiene que ser un estudio tipo ensayo clínico, un estudio randomizado, que es lo que debemos tratar de realizar.
Comenzamos siempre los investigadores haciendo retrospectivos u observacionales, pero la meta siempre debe ser hacer estudios prospectivos tipos ensayos clínicos, que son los que dan mayor evidencia. De tal manera que la guía 2007, la 2009 es la 2007 en la cual se ha puesto más evidencia y se ha enfocado sobre todo al beta bloqueo, a todos los estudios que se han presentado por el uso de beta bloqueo en esta población. Vamos a hablar muchas de las cosas que ya se han comentado y vamos a hacer un paralelo entre las recomendaciones americanas y las recomendaciones europeas. Y tenemos que comenzar diciendo esta parte, que en las últimas guías americanas ya está presente la Sociedad de Anestesiólogos Cardiovasculares. Y en las últimas guías europeas han sido avaladas por la Sociedad Europea de Anestesiología. Ya lo explicó el doctor Esquivel, todo lo que se va a hablar y vamos a decir clase 1, clase 2 o nivel A, B o C está en relación a estos parámetros y ambos, europeos y americanos, usan la misma clasificación, o sea que por lo menos por ahí estamos hablando con en la misma secuencia. El objetivo, cuando nosotros hacemos la consulta preanestésica, tenemos como objetivo hacer tres cosas principalmente. Uno quiere ver quién es el paciente, quiero a través de la información de quién es el paciente, planificar mi perioperatorio y cuando yo termine la consulta, que será una consulta en la cual voy a exprimir mi cerebro de conocimientos, porque es una consulta en la cual les aplicamos todas las ciencias básicas y toda la medicina, los anestesiólogos vemos a un paciente como un todo, con diferentes órganos, con diferentes actividades, es un todo, o sea, no es una parte de una persona, sino es un todo. Ustedes pueden estar en una urgencia un día y le viene un paciente y le dice, este paciente que ha llegado para una cirugía de apéndice es un von Hippel-Lindau. O esta paciente gestante que entra para la cesárea de emergencia es una paciente con hígado graso del embarazo. O sea, no importa el diagnóstico, no importa qué traiga el paciente, o si el paciente en este caso es un coronario infartado de menos de 15 días, usted tiene que recordar toda su fisiopatología, farmacología y poner en conocimiento y aplicar todo eso. Y todo eso en un periodo de tiempo muy corto. Cuando yo termino la evaluación en la consulta, no sé qué tiempo dan ahora aquí, pero allá la consulta son 10 minutos por paciente. Hay pacientes que me toman 5 de repente, pero hay otros que me toman media hora. Entonces, es una actividad que cuesta mucho porque muy pocos quieren realizarla, porque sabes cuándo comienzas, pero no sabes a qué hora terminas. Va a depender del bagaje de pacientes. Nuestro país es un país que tiene otra curva demográfica. Europa es un país donde hay mucho anciano. Y de hecho, la población que se atiende donde trabajo, el 35% de todos los pacientes operados son grupo mayor de 65 años, con mucha mortalidad y mucha patología y sobre todo patología cardiovascular. Hay días que todos son 90 años en todos los quirófanos. Cuando termino todo esto y le explico y el paciente acepta y sabe lo que le vamos a hacer, nos firma un consentimiento informado. El consentimiento informado anestésico es un documento legal, como cualquier otro documento de estas características, que debe ser firmado mínimo 24 horas en un procedimiento electivo. O sea, no podemos firmar un consentimiento a las apuradas cuando la cirugía es selectiva. Lo haremos a las apuradas cuando la cirugía es una emergencia. Cuando yo evalúo al paciente y lo examino, le pregunto todo lo concerniente a la que quiero extraer para darme finalmente ver en qué riesgo está para la anestesia que yo le voy a aplicar, es que uno hace un seguimiento. Y al estratificar, estamos acostumbrados en la consulta y todas las fichas anestésicas del mundo, al final dice, hay que poner un ASA. El ASA, que es la forma en que el anestesiólogo quiere decir el estado del paciente, el estado que va el paciente al acto anestésico quirúrgico, es subjetivo, pero cada vez con la mayor evidencia se convierte en ser menos subjetivo. Pero esto va de poco a poco.
De tal manera que si estamos aplicando el ASA desde hace 51 años y nos dicen que es subjetivo, por un lado, y nos dicen que no sirve para predecir mora y mortalidad, esto lo sabemos que es real, pero a pesar que sabemos que es real, tenemos que echar mano de otros scores, de otras formas que nos ayuden a predecir mejor el estado de este paciente para un seguimiento a corto y a largo plazo. De tal manera que tenemos que echar mano de las guías cardiológicas para el manejo del paciente cardíaco para cirugía no cardíaca. Y lo que todos han dicho antes que yo hable, ven los predictores clínicos, ven la capacidad funcional y ven el procedimiento quirúrgico. Si sabemos que los predictores clínicos representan el top, o sea, lo más grave que puede haber en la parte cardiovascular y el de mayor riesgo y mayor mortalidad, las guías son una referencia de las cosas que debemos hacer. Sí, yo sé que un paciente coronario o con angina no debe ir a una cirugía programada. Yo sé que un paciente con estenosis aórtica severa, primero se le opera la estenosis aórtica y después va a cirugía programada. Eso lo sé. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en situaciones en las cuales las poblaciones de ancianos es muy grande y un día les llega a ustedes un paciente de 90 años con una fractura pertrocanteria que requiere una colocación de un clavo gamma, que es una cirugía de 1 hora, con un diagnóstico de estenosis aórtica severa? Ustedes no van a mandar a ese paciente con estenosis aórtica severa para cardiología, para que lo evalúen. Es que eso ya ni siquiera se lo pueden pensar. Ustedes van a aceptar a ese paciente y explicarán a la familia los riesgos y van a planificar su anestesia de tal manera que no le alteren ustedes la hemodinamia al paciente. No, si ustedes son buenos en técnicas neuroaxiales, se supone que entre elegir una técnica tipo epidural le da mayor estabilidad. Y si ustedes le ponen al paciente un catéter epidural y van evaluando cómo va subiendo el nivel anestésico y este queda por debajo de T10, ahí ustedes no van a afectar las fibras cardiorrespiratorias, su paciente no va a tener alteración hemodinámica y le van a poner su clavo gamma al viejito de 90 años y saldrá de alta en 3 días. Si ustedes pretenderán hacer una anestesia general en un paciente de estas condiciones, lo probable es que el paciente no salga del acto quirúrgico. Si ustedes quieren poner una anestesia raquídea en un paciente estenótico aórtico severo, deben ser muy diestros para calcular la dosis, igualmente que no suba por encima de T10 para que no alteren al paciente en la parte cardiorrespiratoria. O sea, las guías son las guías, pero cada paciente se ve en forma individual. Estos predictores clínicos mayores, la recomendación es una clase 1, nivel de evidencia B. Los pacientes con predictores clínicos moderados o intermedios, solamente con uno de estos o cualquier patología asociada hacen que nosotros pongamos en la evaluación preanestésica un ASA 2. Los pacientes de predictores clínicos menores van a ser aquellos mayores de 70 años que tienen alguna alteración anormal en el electro, que tienen ritmo sinusal o que tienen una hipertensión sistémica no controlada. Si bien es cierto, las guías dicen hipertensión sistémica no controlada así al aire, lo prudente es que no debería entrar un paciente con una tensión arterial mayor de 180/110 a un acto anestésico programado, a no ser que tengan todas las medidas para controlar una crisis hipertensiva, pero aún así, eso tienen que evaluarlo. En la parte funcional, cuando yo estoy en la consulta o cuando ustedes están en la consulta y van a evaluar la parte funcional, ya tienen que tener preguntas específicas. ¿Qué van a preguntar? Si se pone delante de ustedes una paciente obesa, hipertensa de larga data, ama de casa, ¿qué le puedo preguntar a una ama de casa? Entonces preguntaré, señora, ¿usted se agita cuando se asea o cuando limpia con el plumero? Si me dice sí, es menos 4 meses.
usted se agita cuando empuja los muebles o pasa la fregona, pasa el trapo al piso. Si me dice sí, estará entre 4 y 7 metros. Pero si esa mujer ama de casa, gordita, hipertensa crónica, con su medicación de larga data también, me dice que va a nadar interdiario durante 1 hora, esa mujer está mejor que yo. Y esa mujer va a pasar por un tubo por la consulta preanestésica. Los MEDs nos van a ayudar también a saber a qué paciente le voy a pedir o no exámenes especiales. Y esto lo revisó el doctor Gálvez. Por otro lado, hay cosas que ya están, sugerencias de algoritmos de manejo de estos pacientes. El paciente cardíaco para cirugía no cardíaca de emergencia es que no lo podemos diferir, ese lo asumimos. Las consideraciones haremos para el intraoperatorio, las consideraciones para el postoperatorio, pero eso va a cirugía, eso no lo podemos postergar. No es igual operar a un paciente coronario posinfartado de una cirugía de cataratas, una cirugía oftalmológica, que operar a un paciente coronario posinfartado de una resección anterior de recto. O sea, los riesgos de ese hombre, según el tipo de cirugía, según la complejidad, el tiempo de prolongación de esta, va a ser muy diferente. De tal manera que los pacientes de riesgo bajo son los de cirugía ambulatoria, son los pacientes de ojos, los pacientes de endoscopias, los pacientes de cirugía de piel, o sea, los dermatológicos. Esos son los de riesgo bajo. Si me viene una anciana de 80 años con diagnóstico de falla cardíaca crónica que el mes pasado me hizo una descompensación y viene para una cirugía de piel porque tiene un nebus que le ha diagnosticado cáncer de piel, es que no la voy a suspender. Su riesgo de esa mujer es menor del 1%. La pasaré con las consideraciones, ya la haré con la familia, porque el riesgo quirúrgico de esa paciente por su lesión de piel es baja. La idea es que uno evalúa al paciente en el contexto y la idea es que resuelva, que no dé problemas. Me refiero a ustedes, que resuelvan el caso. Al igual que el doctor Hugo, lo que quiero también es enfatizar los pacientes de cirugía laparoscópica. Si mi paciente es un paciente coronario, posinfartado, que viene para una cirugía programada de una vesícula laparoscópica, una colecistotomía laparoscópica, yo sé que el procedimiento va a producir, por el aumento de volumen, cambios en la fisiopatología del paciente, cambios hemodinámicos. Sé que va a producir una baja del retorno venoso y sé que va a haber un aumento en la resistencia vascular sistémica. Pero también sé que mi grupo quirúrgico saca una vesícula en un paciente programado en 30 minutos. Pase para la cirugía. Pero si ese mismo paciente viene para una cirugía de urgencia, en el cual el cirujano cree que tiene que explorar las vías biliares, y al explorar vías biliares la cirugía va a demorar mucho más tiempo, ese paciente ya no va a la laparoscópica. Ustedes hablan con el cirujano y le dicen, mire, este paciente requiere una cirugía rápida para que no se complique. Cirugía rápida es igual a cirugía abierta. Pero como su paciente es un cardíaco y usted quiere que no se complique, porque se complican cuando tienen dolor, usted le pondrá una técnica epidural continua para el dolor postoperatorio y manejar al paciente, y el despertar del paciente sin dolor y sin hipotermia va a hacer que no se altere su hemodinamia, que no consuma oxígeno, que no tenga tiritonas. La tiritona aumenta, el escalofrío aumenta el consumo de oxígeno en más de 300%. O sea, todo eso serán las consideraciones que usted tiene que conversar con el cirujano de acuerdo a el paciente. Por otro lado, tenemos la consideración de la anemia. La anemia es un factor importantísimo de mortalidad. En este estudio, ellos encuentran, es un estudio retrospectivo, ellos encuentran que la anemia asociada a las patologías fue la primera causa de muerte en los pacientes.
la OMS dice anemia es igual en la mujer en menos de 12 y es igual en el hombre en menos de 13. O sea que tenemos mucha población con esta característica. Y debemos darle su prioridad en cuanto a lo que es el manejo y en cuanto a lo que es la mortalidad elevada asociada a la anemia. Vamos a expurgar un poco las consideraciones de las guías americanas y las guías europeas en relación a lo que es el uso el uso del balón o de uso de stent medicados o farmacoactivos y el stent metálico. Y entonces, la propuesta americana a la intervención coronaria percutánea para la cirugía no cardíaca dice lo siguiente en relación al momento quirúrgico, porque es lo que ustedes van a resolver en el paciente que venga anteagregado o doble anteagregado por la patología que tiene. Si usted se espera que el paciente pueda tener necesidad de una cirugía los siguientes 12 meses, lo adecuado es que usted o que el paciente tenga una angioplastía con balón o que reciba un stent metálico. Los americanos dicen, si el paciente ha tenido una angioplastía con balón, debe ser operado después del día 14. Pero tampoco puede usted indefinidamente dejar la operación, no. Hay que operarlo después del día 14 y antes del día 30, porque después de eso, la zona en la cual se hizo la angioplastía con balón ya empieza a estenosarse. Los americanos dicen cuando el stent ha sido metálico, en el stent metálico tiene la característica que el endotelio rápidamente se va a endotelizar rápidamente, de tal manera que ellos sugieren que pacientes con este uso de stent metálico, la cirugía se postergue después del 30 y entre el 45 días. Y los pacientes que están un stent recubierto o un stent farmacoactivo deben ser operados después de los 12 meses, o sea, después de un año, porque este tipo de stent demora la endotelización. Ahora, hay publicados estenosis de stent después de 1 año y medio. Entonces, si este paciente tiene que ir a una cirugía no cardíaca en un momento en el cual está doblemente anteagregado, y se puede quitar un medicamento, se quita el clopidogrel y se deja la aspirina y va con aspirina a la cirugía. A diferencia de lo que dicen las guías americanas, las guías europeas están coincidiendo en la parte del tiempo para aplazar cuando le ponen una angioplastía con balón o hacen una angioplastía con balón y cuando usan stent farmacoactivo. Pero son más incisivos y enfáticos en el tiempo del paciente que va a recibir un stent metálico. Ellos dicen que mínimo deben ser 6 semanas, preferible más de 3 meses, para que toda esta parte del stent no sufra una estenosis. Si un paciente que está con estos tipos de stent y presenta un supernivel del ST, eso es igual a que se ha estenosado, que ha habido un problema ahí de obstrucción y debe ir este paciente a cateterismo para apertura de la zona que se ha obstruido. De acuerdo a esto, y si uno compara las guías, ambas guías, americana y europea, están de acuerdo que si el paciente tiene angioplastía con balón, no programa la cirugía antes del día 14. Y están de acuerdo, y todos están en este punto de acuerdo también, que si es farmacoactivo, no hasta que cumpla el año. Si viene a la consulta una paciente hipertensa, obesa, programada o enviada a la consulta porque quieren hacer una cirugía de rodilla, la cirugía de rodilla es una cirugía sangrante. En promedio son 1 litro que va a sangrar solamente y en el postoperatorio, fuera lo que sangre en el intraoperatorio. Esta paciente no le puedo dar pase a la cirugía. Yo pondré paciente demorada que cumpla el tiempo de doble antiagregación y regrese cuando lo haya cumplido. Por otro lado, ya está visto también que si el estudio Syntax es un estudio grande en 1.800 pacientes, en los cuales comparan pacientes con enfermedad de arteria coronaria severa, tronco o lesión de 3 vasos, y ¿qué es mejor? ¿Una intervención percutánea coronaria
o es una REVAS. Como ya lo dijeron también mis colegas, si el paciente tiene lesiones críticas, anatómicamente críticas, tiene que ser primero revascularizado antes de una cirugía no cardíaca. Y si va a ser revascularizado, mejor es con pecho abierto que a través de procedimientos tipo angioplastía o colocación de stent. En relación a los tiempos, las guías europeas dicen si el paciente es un coronario revascularizado y el tiempo de que le han hecho la cirugía cardíaca tiene menos de 5 años, se debe proceder rápidamente a darle el pase. Las guías americanas dicen 4, pero bueno, entre 4 y 5. Si llega a la consulta un paciente que dice, tengo 3 años de haber sido operado y tengo 3 puentes, uno con mamaria y 2 con safena, y usualmente camino 20 cuadras al día, a ese paciente no hay que mandarlo al cardiólogo. Ese paciente está en condiciones y se le da el pase sin demora para la cirugía para la cual haya sido enviado. Otro grupo de pacientes que recibimos son los pacientes que tienen marcapasos o equipos implantables. En los pacientes con marcapasos se debe reprogramar a modo asincrónico, es decir, se pone a modo fijo para evitar problemas por electrobisturí o movimientos, fasciculaciones durante el acto quirúrgico. Las consideraciones de usar bipolar, ponerlo lejos, ustedes ya lo saben. Si el paciente tiene un DAI, hay que desactivarlo y ponerlo en función anti-taquicardia. Ahora, definitivamente, si el paciente tiene un marcapaso o un dispositivo implantado, tiene que tener una evaluación previa más o menos entre 3 a 6 meses. Pero lo mejor, pero dependerá del sistema en el cual estén trabajando, debe ser evaluado antes y después de la cirugía, porque necesita ser reprogramado en modo asincrónico antes que entre a quirófano y necesita ser reprogramado después de quirófano y antes de que vaya a su habitación, a su planta. Y por concepto de evidencia de las guías y por concepto económico en un mundo en crisis, ningún test se indica si no va a tener impacto. Si yo sé que mi paciente es un ASA 4 y he decidido ponerle un monitoreo invasivo, ¿para qué le pido exámenes adicionales a los que ya trae de una evaluación preoperatoria usual? Ya no tiene sentido, porque ese examen no va a cambiar el manejo del paciente. Ya he decidido yo invadirlo. En relación a la función ventricular, ¿quiénes vamos a pedir estudios adicionales? Básicamente se pide al paciente que viene con una disnea de inicio reciente, una disnea que ha cambiado en la evaluación porque el paciente parece que la clínica ha empeorado. Ese paciente sí requiere un estudio funcional adicional de la función ventricular. Y eso, según las guías, es una recomendación clase 2A, nivel de evidencia C. Algo que encontrarán ustedes ahora en la literatura es la importancia que están dando ahora a la necesidad de tener en cada equipo anestesiológico gente entrenada en ecocardiografía. Canti publica este artículo y agrupa pacientes de riesgo alto, para cirugía cardíaca de riesgo alto, y les adiestra a su grupo de anestesiólogos y después de adiestrarlo, ve qué tan efectivo ha sido en el cambio de conducta en el manejo perioperatorio. Y él encuentra que en pacientes en riesgo de enfermedad cardíaca, el eco transtorácico realizado por anestesiólogos en la evaluación preanestésica es factible y que influenció el manejo. Por eso les decía, nuestra especialidad comenzó en 0 o -4 y ahora cada vez nos piden más. Ahora nos están pidiendo que estemos entrenados en eco transtorácico y en eco transesofágico. El anestesiólogo cardiovascular está entrenado porque es parte de su trabajo, es parte de su bagaje de capacidad que tiene que realizarlo. Pero ahora nos los piden a los anestesiólogos que hacemos cirugía no cardíaca estar entrenados también en este examen para ser más efectivo el trabajo y más rápido. Sí, muy bien. De tal manera que el manejo de los pacientes hay que
adecuarlos, hay que mejorarlos para que lleguen en buenas condiciones para el acto quirúrgico. Y tenemos lo que ya dijeron, hay que continuar el beta bloqueo. No comenzarlo el día de la mañana de la operación, no, continuarlo hasta la mañana de la operación. El paciente que toma estatinas va a seguir usándolas en el perioperatorio porque beta bloqueadores y estatinas, los estudios dicen que protegen, son cardioprotectores. Otra cosa que tenemos que enfatizar es el uso de inhibidores IECA. Los inhibidores IECA se tienen que retirar 24 horas antes de la cirugía si fueron dados por hipertensión arterial, pero no se deben retirar si fueron dados por disfunción diastólica o sistólica del paciente, difusión sistólica. En relación a la aspirina antes la quitábamos a todos los pacientes, pero primero hay que pensar, y esto lo hace y lo evalúa en un metaanálisis, Burger hace un metaanálisis de 41 estudios con 49.000 pacientes y evalúa el uso de esta aspirina de 100 miligramos en consideraciones de patología de prevención secundaria y encuentra grupos de mayor sangrado. Es cierto que la aspirina a bajas dosis produce más sangrado, pero este mayor sangrado no altera ni produce mayor mora y mortalidad en el paciente. Si el paciente está con un antiagregante o está con doble antiagregación y sangra porque el problema plaquetario aún está presente, hay que darle plaquetas. Este es el esquema que utilizamos en el hospital donde trabajo, y es que los pacientes que reciben aspirina por prevención secundaria, o sea, los postinfartados, los trombectomías, etcétera, los de prevención secundaria, se les retira 5 días antes de la aspirina y se usa dexibuprofeno. La diferencia entre aspirina y dexibuprofeno, que es uno que se ha elegido y se fundamentó el uso en el servicio, porque este grupo es un grupo español que publicó este trabajo, se ha elegido esto, y la diferencia de los medicamentos en cuanto a la farmacocinética es que usted retira el dexibuprofeno la mañana anterior de la cirugía y al día siguiente que viene a operación ya no tiene ningún efecto. Diferente es a la aspirina. Usted la da hasta el día previo, en la mañana de la operación aún va a tener efecto de la antiagregación. De tal manera que estas son el consenso español de qué paciente, según el antiplaquetario, puede usted pinchar o no pinchar, y simplemente para referir que la aspirina y el triflusal no están contraindicados. Si viene una paciente gestante para una analgesia epidural y viene tomando aspirina, esto no contraindica que usted le ponga su catéter epidural para analgesia epidural. Entonces, ¿en qué pacientes no se debe suspender la aspirina? No se suspende en los pacientes de endarterectomía carotidia por el alto riesgo, en los síndromes coronarios agudos y en las gentes que vienen para cirugía de ojos con anestesia local, básicamente cataratas. Vitrectomía es otro asunto. Y se debe suspender cuando la cirugía es no cardíaca o cardíaca pero es selectiva, es decir, una angina estable. No tiene sentido dejar la aspirina. Se debe suspender en neurocirugía y en cirugía de próstata. Esto de aquí, estos dos últimos son por el estudio de Burger, el anterior que vimos, que encontró un alto sangrado y mortalidad en este tipo de pacientes cuando no se retira la aspirina a dosis bajas. La anticoagulación no debemos interrumpirla cuando el paciente va a procedimientos dentales y cuando va a cirugía de cataratas con agentes locales. Y cuando viene anticoagulado con Sintrón, con warfarina, hay que mandarlo al hematólogo. Y la cirugía se va a dar pase cuando tenga un INR menos de 1.5. Me da 2 minutos, doctora. Yeah. La antepenúltima. Si el paciente ha tenido un tromboembolismo venoso, la cirugía no se debe programar hasta después de 90 días. Si ha tenido un trombolismo arterial, después de 30 días. Y este tiempo también es adecuado para los que tienen un ACV y a los que han tenido un IMA no complicado. 2 casos clínicos. Paciente varón de 60 años que viene para una cirugía, una gastrectomía por un cáncer gástrico, una clínica de angina inestable, tenía una lesión de 3 vasos, una angioplastía incompleta, una F35% y no era candidato a REVAS
dicho por los cardiólogos. O sea que era un coronario en malas condiciones que venía con un cáncer gástrico. ¿Qué vamos a hacer? Las guías dicen, es que no puede entrar, pero en este caso no hay forma, no hay salida, es para adelante, no se puede ir para atrás. Se le dio el pase al paciente, era un paciente ASA 4 y el monitoreo invasivo respectivo para el manejo de este paciente como un cardiópata. Bueno, peor que cardiópata porque este corazón no daba para mucho. Segundo caso. Estos fueron casos que han pasado en los últimos 3 meses. Paciente de 43 años, programado para una colecistotomía laparoscópica, había sido REBAS hace 3 años y estaba en el momento asintomático y caminaba y corría con un buen grado funcional. El paciente tenía una anemia de 8 gramos por decilitro y la terapia era doble antiagregación, aparte de la terapia cardiológica. Sabemos que la anemia es un factor importantísimo de mora y mortalidad para cirugía cardíaca para cirugía no cardíaca en paciente cardíaco. Entonces, este paciente, ¿qué vamos a hacer? ¿Podemos anestesiarlo? Pues no. A este paciente hay que manejarlo. Se le hizo 2 interconsultas, una prioritaria y la otra para después de la cirugía laparoscópica. La primera fue al hematólogo, porque tenía que mejorar, ya sea que le pusiera eritropoyetina o le pusiera fierro endovenoso, ese nivel de hemoglobina tenía que subir para meterlo al quirófano. Y la segunda interconsulta era para el gastroenterólogo, porque una hemoglobina de 8.4 de un paciente que aparentemente no tiene factores de riesgo, hay que descartar un cáncer oculto. O sea, hay que hacerle un estudio de todo el tracto digestivo para ver dónde está o descartar que solamente sea la antiagregación la que lo ha llevado a la anemia. Bueno, fue mandado de hematología y fue anestesiado y después fue enviado para descartar que no tuviese un cáncer oculto. Muy brevemente, para decir lo que trabajamos, tenemos un servicio que llega a los 40 anestesiólogos, tenemos 2 consultorios que se atienden cada uno 22 pacientes programados, pero muchos que son no programados para evaluación preanestésica. Llenamos un formato electrónico que tenemos 5 folios, 5 hojas que debemos llenar, como todos ustedes, donde vemos la parte del paciente, por qué viene, qué cirugías se le han hecho, la terapia que el paciente trae. Esto es muy dinámico, realmente se puede llenar entre 5 a 10 minutos cada paciente si no tiene patología muy gorda de fondo. Toda la parte de antecedentes cardiológicos, la parte física del paciente, la vía aérea que para nosotros es importantísima, y vemos lo que es el peso, la talla. Un paciente obeso mórbido, es decir, un IMC mayor de 40, solamente por ser obeso mórbido, así no sea hipertenso ni diabético, ese es un ASA 3 de cajón. Vemos toda la parte del examen físico, que tenemos que referenciarlo en la hoja electrónica, y la última es las conclusiones, donde doy pase a la cirugía o lo demoro porque requiere un estudio, y las recomendaciones si retira aspirina y cuántos días retira. Y el ASA del paciente, que es nuestro pan de cada día en la consulta preanestésica. El impacto de mandar a otro especialista, porque hay alguna clínica que no está bien en el paciente, lo ha estudiado este grupo y encuentra que encuentran ellos un 3.4% de necesidad de interconsultas a otro especialista. De lo que nosotros hemos revisado, para venir aquí hemos revisado la estadística de los últimos 2 años, 7 meses, y en ese tiempo hemos hecho este número de consultas y este número de interconsultas, de las cuales cardiología absorbe más de un tercio de interconsultas. Hemos demorado a los pacientes primero por causas cardiológicas, segundo infecciosas y tercero hematológicas. Hay muchas más, pero estas son las más importantes. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre este tema? Tenemos que concluir que la reducción de la mortalidad perioperatoria está basada en la calidad del cuidado perioperatorio y comienza con la evaluación preanestésica. Tenemos que decir que fundamentalmente debe ser realizado por personal con experiencia
Y personal como ustedes, hoy, que están preocupados por actualizarse, deben tener conocimientos actualizados. Las guías cada 3 años empiezan a perder vigencia, tienen que ser renovadas con nueva información. Y, ups, no quiere avanzar, se bloqueó. No, disculpen. Y quería presentarles el equipo fundador del Servicio de Anestesiología del INCOR. Muchas gracias. Gracias.